buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy, bajo la influencia de la antipsiquiatría. La locura, ese estado, condición tan extraña como difícil de diagnosticar, pero tantas veces tratada y ejecutada como tal por verdaderos locos, carniceros titulados que en nombre de la ciencia echarían mano de las más truculentas técnicas en cobayas que no tenían ya nada que perder. Torturas tan innovadoras y eficaces como el electroshock, el coma hipoglucémico inducido por la administración masiva de insulina, la técnica del picador de hielo y su golpe seco entre las cejas y la más laboriosa lobotomía, pero también las contenciones mecánicas, las duchas heladas, extracciones dentarias, exceso de litio y otros fármacos desnaturalizantes, el tratamiento vejatorio y un largo etcétera. La locura y su inhumano fin, en el cine y en el teatro como en la vida, también sería puesto en causa. El estado de los hospicios llegaría a tal punto que alzar el grito al cielo se impondría cuando se filtrasen algunos testimonios de quienes padecieran en sus propias carnes, en sus cabezas, dichos horrores. Algo difícil de ocultar, pero claro, los responsables de tales prácticas, amparados por la ley en sus pedestales, no podían ser puestos en causa así como así, y mucho menos que ellos mismos cayesen en la cuenta del resultado de sus propias acciones. En estas circunstancias surgiría la antipsiquiatría con el intuito de denunciar dichas prácticas y sus consecuencias en los pacientes. Los psiquiatras Ronald D. Lang y David Cooper, empeñados en destapar lo que realmente estaba ocurriendo en los manicomios, estudiarían las condiciones y los tratamientos y sus resultados, bien como alternativamente explorarían métodos no invasivos. Su grito al cielo saldría a la luz en Razón y Violencia, en 1964, y luego Cooper, en solitario, firmaría Psiquiatría y Antipsiquiatría, algo que se veía venir hacía tiempo y que a razón de los resultados obtenidos lenta y paulatinamente empezaría a surtir efecto. El manicomio cambiaría su paradigma, su misma razón de ser, volviéndose finalmente hacia sus pacientes. Tras las denuncias de Lang y Cooper, llamaría poderosamente la atención el rango social del paciente. Si eras pobre, de inmediato te internaban y eras puesto en tratamiento. Caso contrario, se te consideraría un excéntrico en el peor de los casos. Tennessee Williams, a quien dedicamos en nuestro próximo 7 rarezas, en De repente el verano pasado nos contaría precisamente de algunas de aquellas ricas y excéntricas personas. En 1959, la obra de teatro De repente el verano pasado sería trasladada a la gran pantalla con maestría y delicadeza, y un insuperable trío de estrellas, por Joseph L. Mankiewicz. Con ensoñación y brutalidad a un tiempo, la diosa Katharine Hepburn nos introduce en el demente y cruel entorno que constituye su particular Edén, jardín tropical y selvático cuya creación atribuye a su hijo fallecido el verano pasado. Ha convocado el joven neurólogo recién llegado de Chicago, Montgomery Clift, porque entre manos tiene el acuciante propósito de erigirle un memorial sin mácula a su hijo. Sin embargo, su sobrina, Elizabeth Taylor, le acompañó el verano pasado de viaje a Cabeza de Lobo y de allá volvió loca. Algo terrible ocurrió, las circunstancias de la muerte de su primo, pero a su memoria nada aflora. Hepburn sugiere que quizás la novedosa técnica psiquiátrica que practica el joven neurocirujano pueda librarla del terrible estado en que se encuentra. Y como el hospital de Clift no tiene fondos suficientes para un quirófano donde practicar la famosa lobotomía, Hepburn es muy rica, quizás si a cambio él le hace el favor de tratar a su sobrina, gratamente patrocinará toda una nueva ala para el hospital. Menos mal que Clift investiga a fondo lo ocurrido porque... ¿Quién está realmente de atar? El problema que entorpece la vida de las personas que sufren trastornos mentales se opone radicalmente al de callar o encerrar al paciente, pero el cariño excesivo puede ser también un lastre si impide la necesaria adquisición de autonomía. Al fin y al cabo, nadie es realmente libre sin ella. En A Child is Waiting, de John Cassavetes, Burt Lancaster es el director de una institución estatal para niños con discapacidades psíquicas y emocionalmente perturbados, y Judy Garland, la profesora que pone en causa sus métodos, aparentemente duros e intransigentes. Solo con el paso del tiempo Garland descubrirá la gran dificultad que tiene entre manos y se dará cuenta que lo que parecía una práctica escasa de afecto no pasa de la actitud de firmeza esencial para lograr que el desvalido deje de serlo.
Cuando ella llega al centro enseguida se encariña de Ruben, un niño de 12 años con parálisis cerebral, a quien sus papás aparentemente han abandonado a su suerte. Garland piensa que si le visitasen, el chico tendría más hipótesis de mejora. Y sí, logra que los atormentados papás vayan a verle, pero el resultado es nefasto, porque el niño no está preparado para recibirles como es debido. Algo similar ocurre en El milagro de Anna Sullivan, a través de la cual Arthur Penn nos cuenta el increíble milagro que cambiaría la vida de la que se convertiría en activista política, la feminista sordociega Helen Keller, cuando con tan solo 7 años de edad llegase a su vida su incansable profesora Annie Sullivan. Basada en la obra teatral homónima de 1959 de William Gibson, inspirada en la autobiografía de Keller, en esta reveladora historia nos llevamos las manos a la cabeza al pensar en todos quienes en las mismas circunstancias, si no fueron directamente asesinados, terminaron sus días encerrados en instituciones varias sin tan siquiera ser conscientes de su propia existencia. Cuando contaba con tan solo 19 meses de edad, una grave enfermedad la dejó ciega y sorda. De la noche a la mañana, la niña de los ojos de sus papás se cerró totalmente al mundo. Después de varios años y a punto de decidir su internamiento en un manicomio, se dieron otra oportunidad y contrataron una joven profesora primeriza, recientemente operada de su propia ceguera. Con mucho esfuerzo, Anne Sullivan, magistralmente interpretada por Anne Bancroft, en primer lugar trataría de enseñar a la niña, Patty Duke, todo aquello que sus padres habían negligenciado desde el inicio. Sin método y persistencia, consintiendo y malcriando por pena y compasión, no educaban, criaban ni amaban a su hija, sino que tan solo encubrían una realidad con la cual no sabían lidiar. Realidad, por otro lado, que nadie conocía hasta entonces. Sin bajar la guardia ni relajarse un segundo, luchando físicamente, librando cruentas animadversiones y contraponiendo aquellas a sus conocimientos de lenguaje gestual y su enorme corazón a prueba de berrinches, Sullivan lograría que Ellen eclosionase de su cascarón, desenmascarando así una supuesta locura que jamás había sido tal. Otros hubiesen preferido echar mano del picador de hielo. Total, si ya no tenía nada que perder. And I let her see, by putting her hand on my face, how we talk with our mouths. Casos como el milagro de Helen Keller, que daría pie a toda una nueva comunidad de personas sordociegas, llevaría a muchos a indagar respecto a la cordura, preguntarse los motivos de esta sociedad esquizofrénica y paranoica que en tantos aspectos están más de atar que aquellos encarcelados en los manicomios. Así que si lo pensamos, adentrarse en el infierno de la locura quizá no fuese tan descabellado después de todo. Interesante experimento sociológico, ¿no? En esta coyuntura, el fantástico cineasta Samuel Fuller desarrollaría la película de bajo presupuesto Shock Corridor, la cual cuenta con enormes virtudes pese a sus personajes estereotipo, como el obeso tenor, el negro del Ku Klux Klan, el científico a cargo de la bomba atómica que regresa a la infancia y el soldado encargado de lavar el cerebro a unos comunistas que terminan lavándoselo a él. Y pese a la remota calidad de sus actuaciones, la película sería considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry en 1996. Sin duda, su opresiva atmósfera, propia del más típico de los manicomios, impresiona, remueve y confunde. A través del cuidado sonido abigarrado y desquiciante, mezcla cacofónica, gutural, glosolálica con ritmos ritualistas, ópera chapurreada y terribles aullidos, en su incoherente desconexión, nos transportan de lleno al drama que socava la mente y que en modo circular es incapaz de salirse de los raíles. Su propia trama es una locura, no fuese la película fruto de las denuncias de la antipsiquiatría. Un periodista y su editor, con ayuda de un psicólogo amigo, urden un plan infalible para descubrir quién mató uno de los pacientes del psiquiátrico. Para tal, el ambicioso John, que solo piensa en hacerse con el Pulitzer, se hace pasar por loco para que lo admitan en el centro y así hacerse con la confianza de los internados que fueron testigos del asesinato. John será tratado por la enfermedad que le será diagnosticada y por eso le costará horrores alcanzar su objetivo.
Y si aún logrando su propósito, finalmente no se transformará en el valiente periodista que soñó. Más cercana resulta la historia de la famosa novelista y activista feminista Kate Miller, que sin dejar de ponerse en causa a sí misma, no cesaría de cavilar acerca de quiénes tienen realmente el poder de determinar la vida de los demás y en función de qué locos parámetros. Sus propios estremecimientos mentales y sus recuerdos, enfrascada en litio de toma obligada y habiendo sido encerrada en un asilo psiquiátrico en contra de su voluntad, así serían recogidos. ¿Es locura jugar a que eres otra persona? ¿Fantasear contigo mismo? Tú misma respondes tus preguntas. No cabe duda de que lo es, en el sentido de hacer el imbécil. Entonces, ¿la locura es simplemente hacer el ridículo? Seguramente lo es cuando vos recuerdas y te avergüenzas, ¿no? Así es como acabaron conquistándote, con referencias indirectas a algo descabellado que habías dicho que lograban acallarte si empezabas a enfadarte por haber sido encerrada. Lo que al final me silenció fue comprender lo seguros que tenían que estar de haber obrado con rectitud los que me habían encerrado. Nada en el mundo los haría dudar de ello. Nunca cederían, no verían un punto medio en estar un poco loco, pirado, perturbado, rendido, ni considerarían la locura como un estado mixto, una cuestión ambivalente, o que la locura no era un delito, sino un punto de vista, y que no hacía falta que te encerraran, que encerrar a alguien suponía una violación de todos los derechos humanos, una violación en esencia demencial. No, ellos estaban en contra de todo eso, tenían que estarlo. La cordura en sí se lo exigía, y la cordura para ellos es una religión, una ideología. A colación, 55 pasos de Bill August cuenta del tremendo periplo burocrático a que se vería abocada la abogada defensora de los derechos de los pacientes, Colette Hughes, a raíz de las más que justificadas demandas de su nueva cliente, Eleanor Reese, que arguye tener el derecho de decidir si debe o no ser medicada con antipsicóticos conforme los efectos de aquellos en ella, efectos que tan solo ella puede determinar. Basada en el juicio real de diciembre de 1987, Eleanor estaba siendo tratada en la unidad psiquiátrica de un hospital de San Francisco con resultados irregulares y seguía estando obligada por ley a seguir a rajatabla la medicación impuesta. Su demanda plantearía por primera vez al sistema legal el derecho de los pacientes mentales con crisis puntuales a tener la opción de rechazar ser tratados con medicamentos antipsicóticos. Pese a la gravedad del asunto y la supuesta popularidad que naturalmente debería resplandecer en su problema, ella sería la principal demandante. En la película, Hilary Swank no se imagina que batallando legalmente para mejorar los resultados de los enfermos mentales transformaría su propia vida para siempre. Lo cierto es que mucho cambió desde que el proceso emprendido por la antipsiquiatría se puso en marcha, y la lucha no cesa. Deberán seguir reconociéndose los abusos, la dejadez, los innúmeros fracasos y todas las atrocidades cometidas en nombre de la ciencia para que se reconozca la negra historia de la psiquiatría, para que la praxis se entienda pasible de ser mejorada sin que se adscriba perezosamente a técnicas que, aun siendo consensuadas, pueden no ser las mejores para según qué pacientes. Porque de ello se trata, ¿o de qué se trata? Nos vemos en el siguiente programa. No olvidéis darle a like, a compartir. Muchas gracias por vernos. Chao. Bye. Sí.